Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema de geometría. Quien les habla es el profesor Henry Niken y este es una clase para primero de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema denominado triángulos, primera parte. Sería el tema número 5. Vamos a definir lo que es un teorema, hablaremos de un triángulo, disculpa. Vamos a definir lo que es un triángulo, hablaremos de los teoremas y clasificaremos a los triángulos. ¿Listo? Muy bien. Empecemos entonces. ¿Qué cosa viene a ser un triángulo? Jóvenes, para la geometría, un triángulo es una figura geométrica que se forma al unir tres puntos que no pertenezcan a una misma línea, es decir, tres puntos no colineales. La unión de estos puntos va a ser a través de segmentos de recta. A continuación se muestra en esta imagen la representación de un triángulo que se ha unido mediante rectas los puntos A, B y C. Se muestran entonces, se distinguen algunos elementos, como por ejemplo, los puntos que se han unido van a recibir el nombre de vértices. Vértice A, vértice B, vértice C. Y la unión de esos dos puntos, que le dijimos, pues, ¿no? Mediante un segmento. Este segmento se le va a llamar lados. Tenemos el lado AB, BC y también AC. O también podríamos ponerle encima, ¿no? Una letra que le corresponda a cada uno de sus lados. A ver, tenemos entonces algunos elementos asociados a este triángulo, como por ejemplo los ángulos internos, los que se encuentran dentro del triángulo, y los ángulos externos que se muestran en la imagen. Además, el triángulo ABC se puede denotar con un triángulo pequeñito, no vamos a agrandarlo para que lo notes mejor, un triángulo pequeñito, y también el perímetro de la región triangular se va a denotar con la letra 2P y va a ser la suma de las longitudes que tienen los lados, AB más BC más AC. Muy bien, hablaremos de una vez de los teoremas. En los triángulos se van a cumplir una serie de teoremas. Vamos a ver los más importantes. Por ejemplo, que en todo triángulo la suma de las medidas de sus tres ángulos interiores es 180. Si yo tengo este triangulito y en su interior coloco estos ángulos que reciben los nombres de letras griegas, a este angulito que está acá lo voy a acercar. Se le llama alfa. A este angulito se le llama teta, o algunos le llaman tita. Y a este de acá se le llama beta. Entonces, de acuerdo al gráfico, tendríamos que alfa más beta más tita va a ser igual a 180 grados sexagesimales. Otro teorema que se va a cumplir aquí es el teorema del ángulo exterior. ¿A qué se refiere esto? En todo triángulo, la medida de cualquier ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Para que se entienda mejor con este gráfico. Imaginemos que yo quiero saber cuánto mide este ángulo X. Entonces, este ángulo X sería la suma de las medidas de los ángulos alfa más el ángulo tita. Para entender mejor este tipo de ejercicios, vamos a hacerlo en la aplicación de un par de problemas, de unos ejercicios que tengo por acá que te voy a compartir. Bien, a ver, veamos. Tenemos aquí algunos ejercicios en los que vamos a utilizar por ejemplo, el primer teorema, ¿no? El primer teorema. Podríamos utilizar el primer teorema para resolver este problemita donde me piden calcular X. Entonces, a ver, decimos por aquí lo siguiente. Yo sé que hay un teorema que me dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos internos, va a ser igual a 180. Entonces yo tendría que colocar por aquí, yo tendría que escribir por acá, X, que sería el primero, más 2X, más 3X, más 3X, igual a 180. Acá lo voy a igualar a 180. Ya está.
3x más 2x sería 5, 5 más 1 me va a dar 6. 6 veces x igual a 180. Como el 6 y el x se están multiplicando, ustedes saben que él pasaría a dividir. Y va a ser 180 dividido entre 6. Lo cual nos va a dar el valor de 30, ¿no? 30. Así que aquí marcaríamos la alternativa C. La suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados. Está claro, ¿verdad? Muy bien. Vamos con otro problemita. Borramos esto y pasamos a utilizar el otro teorema. Decía que la suma de los ángulos internos va a ser igual al ángulo externo. Y aquí tengo esta imagen, ¿no? Mira, acá me puedo dar cuenta que tenemos una figura que está conformada por este triángulo que estoy pintando, ¿no? Todo este triángulo. Y aquí hay un ángulo externo. Mira, lo voy a acercar un poquito, ¿no? Un ángulo externo. Entonces, yo sé, por teoría, que lo que me han enseñado es lo siguiente. La suma de los ángulos internos, 20, más el otro ángulo interno que sería 30, va a ser igual al ángulo externo. ¿Cuánto es el ángulo externo aquí? Pues vale X. Entonces, 20 más 30 sería 50, y 50 sería el valor de X. Se acabó. Ahí lo tenemos. Esta sería la respuesta. ¿No? Sencillo. Vamos a resolver el problema que está a su costadito acá, el problema número 5. Ojo con este problemita que dice lo siguiente, con el mismo teorema, ¿ya? Calcule cuánto vale alfa más tita, no, disculpa, calcula cuánto vale x si alfa más tita vale 60. Bueno, aplico nuevamente mi teorema. Yo sé que la medida de este ángulo que está por acá, con este otro ángulo que está por acá, me va a dar el ángulo exterior. En otras palabras, yo puedo decir, a ver, por acá, el ángulo tita, que está aquí, menos el ángulo alfa, más el ángulo tita, más, aquí dice 3 alfa, más 3 veces alfa. Esto debe ser igual al ángulo exterior, que en este caso vale x. Ya está. Aquí sería 2 veces el ángulo tita, 2 veces el ángulo tita. Le sumamos, bueno, acá sería a 3 alfa, le quitas una alfa, me va a quedar 2 veces alfa, y esto va a ser igual a x, ¿no? A x. Bueno, mira, date cuenta, aquí tengo que alfa más tita vale 60. Si alfa más tita vale 60, y acá tengo el doble, significa que esto va a medir 2 veces 60. ¿Y cuánto es 2 veces 60? Pues sería 120. Así que el ángulo que me están solicitando, X, vale 120 grados. Marcaríamos la alternativa B. Bien, como puedes observar, estamos aplicando los teoremas en ejemplitos para que tú puedas resolverlo posteriormente. Vamos a borrar acá y vamos a ver unos teoremas adicionales. Por ejemplo, tenemos un teorema que sería de la siguiente forma. La medida de este ángulo que está por aquí es, bueno, sumado con este ángulo, me va a dar la suma de estos dos angulitos. A este teorema también se le conoce como el teorema del pescado, ¿no? No, así como está, no se ve como un pescado, pero a veces, bueno, se le puede prolongar aquí. Acá se le hace su ojito, y acá su sonrisita. Y ya está. Bueno, una especie de pescado o algo así. Una cometa. Algunos le llaman pescado, otros le llaman cometa, ¿no? Bueno, depende de ti cómo te acuerdas. Otro teorema que se va a cumplir aquí va a ser el colorario, disculpa. Colorario significa una consecuencia que se obtiene de un teorema. A este teorema me dice que la suma de la medida de estos dos ángulos va a ser equivalente a la medida de estos dos ángulos que están por acá. O también se le conoce como la corbatita, ¿no? La corbatita Michi. Bien, vamos a ver por aquí un par más. Este sería de esta manera. La suma de los ángulos internos me va a dar este ángulo que está por aquí. A este teorema también se le conoce como el boomerang. Matemáticamente sería la suma de estos ángulos que están por acá, me va a dar este ángulo.
Y un teorema más, que sería pues la medida de los ángulos exteriores va a ser igual a 360 grados. Es decir, X más Y más Z tiene que ser igual a 360 grados. Bien, vamos a ver, vamos a aplicar estos teoremas adicionales en unos problemitas. Por acá, a ver, los problemas que todavía no hemos resuelto de estos ejercicios que te estoy planteando. Por ejemplo, aquí hay un problemita que se parece un poquito a lo que hemos visto. Solo que aquí, pues, no hay un ángulo exterior. Mira, voy a poner cómo era el teorema para que tú más o menos lo relaciones. El teorema de, bueno, el pescadito era más o menos así. Era así. El pescado era más o menos así. Creo que acá lo vas a ver mejor. Era así, el pescado. Pero acá no tiene forma de pescado, profesor. Más bien, no sé, parece una casita, una letra A. Bueno, ¿cuánto es este ángulo que está por acá? Bueno, este ángulo que está por aquí tiene una medida, ¿no? Sabemos que tiene una medida. Pero mira, este ángulo cuando yo comienzo a hacerlo crecer, ¿no? Cuando comienzo a hacerlo crecer, lo puedo abrir tanto que puede darme toda esta medida que está acá. Un ángulo llano. ¿Cuánto es la medida de un ángulo llano? Pues sería 180 grados. Entonces significa que yo podría utilizar este teorema de la siguiente manera. La suma de el ángulo que está por aquí, X, le sumo 180, X más 180. Para resolver un problema hay muchas formas de hacerlo. Ojo, yo estoy haciéndolo de una manera, de repente tú consigues otra más fácil. Sería igual pues a 136 más este otro angulito que está por acá, que sería 140. Ya está. 140 más 136 sería acá 6, 4, 5, 6, 7. Y acá va a ser así, 276. Este 180 que está acá pasaría aquí a restar. Lo voy a restar de esta manera. Y X va a ser igual a ver, acá va a terminar 6, ¿no? 6, pasaría acá, 6. Y eso va a ser 9, ¿no? 9. Entonces, la respuesta sería 90 y 96. Ya aquí está la respuesta, ¿no? 96. Bien, vamos a ver otro problemita, ¿ya? Otro ejercicio donde podamos aplicar nuestros teoremas o corolarios. A ver, tenemos, por ejemplo, acá la suma de las medidas de los ángulos internos, ya se sabe que vale 180. Aquí hay un par de ejercicios interesantes. Vamos con el problema que está por acá. Problema 4. Dice el ejercicio determinar el valor de θ observando el siguiente triángulo. Bueno, había un teorema que me decía que la suma de los ángulos externos de todo triángulo viene a ser 360 grados, ¿no? El último corolario que vimos. Entonces aquí yo podría aplicar ello, ¿no? Para que tenga la forma del teorema, yo tendría que dibujar por acá una línea, así, y hacerles recordar, chicos, recuerden que este ángulo y este ángulo son de igual medida, son opuestos por el vértice, ¿no? Así que acá también mide θ. Bien, ahora sí, la suma de los ángulos externos que están por acá sería 130 más 110 más el ángulo θ. Esto va a ser igual a 360 grados. Y resolvemos, pues, ¿no? Resolvemos. Va a ser aquí 40, ¿verdad? 240 más θ igual a 360. Luego este 240 pasaría a este lado a restar, a θ, y me va a quedar, a ver, 0, 2, 1. Es decir, 120 grados.
Muy bien, así que quedaría de esta manera. Y para terminar, vamos a aplicar un teorema aquí, en el teorema del boomerang, ¿no? Este es el teorema del boomerang, el corolario, mejor dicho. Bien, aquí se cumplía que la suma de los ángulos internos, es decir, 30 más el ángulo que se conoce como phi, más nuevamente phi, la suma de ellos tres me va a dar el ángulo que está aquí adentro. Acá, bueno, afuera, ¿no? Que sería pues 100. Es una figura no convexa, ¿no? Ya. Entonces el 30 pasaría a este lado, a restar, y me va a quedar pues 70, ¿no? 70. Tita más tita, 2 veces tita, el 2 que está multiplicando a tita puede pasar a dividir, y me va a quedar aquí que tita será igual a 35 grados. Y se acabó. Que se encuentra la alternativa. Bien, entonces, como puedes observar, aquí tenemos algunos de los teoremas y sus aplicaciones en la resolución de los ejercicios básicos y elementales, pues, ¿no? Muy bien. ¿Hay más teoremas? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos este teorema que está por acá, que me dice que al ángulo mayor se le opone el lado mayor, al ángulo mayor se le opone el lado mayor, y al ángulo menor el lado menor. Y un teorema adicional que se llama la existencia de triángulos, el cual establece que la medida de uno de sus lados no debe sobrepasar la suma de los otros dos, y debe estar comprendido entre la diferencia de ellos dos, de los dos lados, y la resta de ellos, ¿no? Debe ser menor que la suma y mayor que la resta. Mayor que la resta y menor que la suma, mejor dicho. Bien, y para terminar, rapidísimo nada más, aquí tengo una gráfica que me va a ayudar a reconocer la clasificación de los triángulos en función de sus lados. Tenemos el triángulo que es equilátero, el isósceles y el escaleno. Esos triángulos no son nuevos para ti, yo sé que en primaria también lo has podido aprender, solo es para hacerte recordar. Y en función de sus ángulos, el triángulo puede ser rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Y ahí le puedes dar pausa al video para poder reconocer cuáles son sus características. Bien, ahora sí, pasamos nosotros, te voy a esperar en la clase para la resolución de los ejercicios. Por ahora sería todo. Nos vemos.